Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Giacomo Longato de mi canal de YouTube Giacomo Longato. Para los que no me conocen, soy peruano, investigador y escritor de auténticos enigmas históricos y arqueológicos. Esa fue la introducción a la primera parte de este video, en la cual me encuentro en la misma Basílica de San Pedro y estoy señalando este extraño epitafio dejado por el Papa Inocencio VIII en julio de 1492, es decir, 3 meses antes del descubrimiento oficial del continente americano, y esto es lo que dice en este epitafio que llama la atención y ha estado ahí por siglos, cuya traducción significa: fue insigne por la gloria del nuevo mundo descubierto en su época. ¿Cómo hacía el Papa Inocencio VIII dejó ese mensaje en su epitafio? ¿Sabía el Papa que existía un continente por descubrir? ¿Conocía a Cristóbal Colón, o como se haya llamado la existencia de América? ¿O, como dicen, fue uno de sus 10 hijos que tuvo Inocencio VIII? Mientras he investigado más esto, como dije en la primera parte, me encontré con un laberinto de verdades, medias verdades, ocultación y alteración de información histórica, amigos. Y esto es realmente increíble. Por ello se supone que este Papa Inocencio VIII ya sabía del conocimiento de la existencia del continente americano y por ende apoyó económicamente el proyecto de Cristóbal Colón ante los reyes católicos Fernando e Isabel de España. Esto trajo como consecuencia una tremenda expansión del Vaticano, es decir, la Iglesia Católica, en un nuevo continente. Por ello, cuando uno investigue sobre los orígenes y la vida de Colón, esta se hace muy confusa, y lo más increíble es saber que Colón no era italiano, es decir, no era de origen genovés, tal como vemos su supuesta casa de un tal Cristóforo Columbus. Más bien se le adjudica que pudo haber sido un judío convertido. Otros lo cualifican de gallego, es decir, natural de Galicia, y así se ha estado desarrollando diversas hipótesis, entre ellas también que Colón, tal como lo conocemos, ni siquiera se llamaba así. En este caso, este historiador, Gabriel Vert Martorell, escribió el libro Cristóbal Colón y la revelación del enigma, en la cual él indica, de acuerdo a sus investigaciones, que el almirante Cristóbal Colón era de nobleza, pero había nacido en Mallorca. Por ello no se comprende por qué Colón, si es que fue un judío convertido al catolicismo, llevó a un judío converso de nombre Luis de Torres en su primer viaje. Nadie supo por qué lo llevó, como una suerte de intérprete judío. Quizás porque pensaba Colón encontrar a una de las 12 tribus perdidas de Israel. Esto realmente es increíble. Las dos fotos al lado de la estatua son la casa de Cristóforo Colombo en Génova, Italia, que se le atribuye la casa de nacimiento o donde vivió Cristóbal Colón. Pero Cristóforo Colombo sí existió y su inscripción de nacimiento está a cargo de una partida notarial. En cambio, Cristóbal Colón, el Colón que se conoce históricamente, de acuerdo a testigos y otros escritos y demás, nunca habló en italiano, nunca puso ninguna de las tierras en descubrimiento o islas en nombre italiano, ni inclusive tampoco habló en italiano con banqueros italianos donde él fue a hacer transacciones económicas. Entonces, ¿cómo es posible que Cristóbal Colón, siendo genovés, haya por completo olvidado la lengua materna? Pero una cosa es cierta, también se le adjudica a Cristóbal Colón en todas estas historias y teorías como que fue de Cataluña, la actual Barcelona. Y sobre esta teoría de Colón de origen catalán me encontré en mis investigaciones con un dato inesperado. Colón fue catalán y tuvo un primer viaje secreto a América en 1477. Esta atrevida teoría fue elaborada por el investigador peruano Luis Ulloa, exdirector de la Biblioteca Nacional, con el libro titulado El Pre-España Descubrimiento Hispano-Catalán de 1477, publicado en catalán y en francés en 1927. Fue tal la conmoción de este libro que el mismo dictador italiano Benito Mussolini envió una carta de protesta a Ulloa. Lo que el peruano Ulloa es acertar en un viaje a América. Sobre el año exactamente no se sabe. He ahí, digamos, el único error de investigación en esas épocas con la información que tenía a la mano Luis Ulloa.
pero lo hizo muy bien, porque entonces se entendería más la participación del Papa Inocencio VIII en apoyar ese viaje y dejar ese misterioso epitafio justamente 3 meses antes de la llegada de Colón en octubre de 1492. Recuerden, el epitafio de Papa Inocencio VIII fue dejado en julio de 1492. Por esas cosas del destino, ha pasado casi un siglo y la hipótesis de Luis Ulloa se refuerza con las investigaciones del norteamericano Charles Merrill, profesor de lenguas de la Mount St. Mary University, quien publicó el libro Colom of Catalonia, Origins of Christopher Columbus, que fue publicado en el 2009 con referencia también a la tesis de Luis Ulloa. Esto significa que todo apunta, todo indica que Cristóbal Colón fue catalán, pero lo más interesante y el misterio viene aquí, cómo tuvo acceso a esos mapas. Cristóbal Colón también estuvo desaparecido, no se supo nada de su vida por un buen par de años. Asimismo, ¿por qué tenía tanta certeza de que iba a descubrir un nuevo continente? Entonces se sospecha que Colón ya había ido de viaje por su propia cuenta y había regresado y estaba con la misma certeza, así como también ya tenía mapas y otros documentos. Ahora bien, para el investigador e historiador español que escribió el libro Colón y el mapa templario, él con fundamentadas razones dice que estas cartas, mapas y demás pertenecían originalmente a la famosa Orden del Temple, la institución monástica, militar y secreta más poderosa que haya existido, con sus orígenes en 1119 y prácticamente brutalmente eliminada con un complot entre el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia en marzo de 1312. Según Fernández Urresti, los templarios no desaparecieron del todo. Gran parte de ellos se refugiaron en Portugal, apoyados por el rey Juan II, así como hermandades religiosas, y llevaron con ellos valiosa información y fueron apoyados por otras hermandades religiosas. Colón estuvo casado con una dama de la nobleza portuguesa, pero en 1483 huyó de Portugal y se refugió en España. Pero luego aquí ocurre algo interesante. En marzo de 1488, el mismo rey Juan de Portugal le envía esta carta a Cristóbal Colón. Escuchen: no será usted apresado, retenido, acusado ni demandado por ninguna cosa, sea civil o crimen, de cualquier calidad. Es decir, se le limpian los antecedentes de cualquier índole. ¿Por qué se sospecha de los templarios? Porque ellos tenían un vasto red de puertos en el Mediterráneo, pero habían construido uno en la bahía de Biscay en Francia, llamado La Rochelle, que hasta ahora existe y conectaba con el Atlántico. Muchos de sus viajes eran secretos y se supone que habían llegado al continente americano, y por ello, parte de su vasta fortuna se basaba en este intercambio de plata y oro que traían de América. Ahora, he aquí un dato de lo más extraño sobre los templarios. La historiadora y escritora española María Lara Martínez, en su libro Enclaves Templarios, nos dice que el 13 de octubre de 1307, una docena de barcos templarios parten del estratégico puerto de La Rochelle, escapando del rey Felipe IV de Francia sin que se conozca hasta la fecha su paradero. ¿A dónde se fueron esa flota de naves templarias? Se fueron al continente americano, lugar que ya conocían, una nueva tierra bajo el mismo sol. Finalmente, esta información exclusiva también procede del investigador italiano Riccardo Magnani de su libro Este no es Leonardo da Vinci, un experto en la vida de Leonardo y del periodo del Renacimiento, época de gran avance en el humanismo, ciencias y artes, que estuvo patrocinada por la poderosa familia Medici. En ella trabajó también el más famoso cartógrafo de su época, Paolo del Pozzo Toscanelli, quien envió una carta al canónigo de Lisboa, nuevamente la relación con Portugal, Ferdinand Martínez, en el cual recibió una carta donde hablaba lo siguiente. Escuchen por favor. Esta carta de Toscanelli fue enviada a Ferdinand Martínez el 25 de junio de 1474. Y desde las Antillas, que usted hace llamar 7 ciudades, de la cual tienen noticias, hasta la nobilísima isla de Zipango, la cual isla es fértil en oro, perlas y piedras preciosas, y sepan que con planchas de oro fino cubren los templos y sus casas reales, de modo que para no hacer conocido el camino, todas estas cosas se encuentran escondidas y cubiertas,
y ahí se puede ir, seguramente. Y esta es parte de la carta de Toscanelli a Ferdinand Martínez. ¿Y no será que en palabras de Toscanelli, templos cubiertos con plancha de oro fino se refería al templo de Coricancha en el Cusco? ¿Qué otro templo fue descrito de esta manera entre todas las culturas precolombinas? ¿Acaso resulta descabellado pensar que quien haya sido Cristóbal Colón hurtó mapas y otros datos de Portugal, huyó a España y ofreció su proyecto a los reyes en ese momento y cambió todo? Quien haya sido, logró esto, pero logró con mapas que venían desde mucho antes, quizás de la época de los templarios. Amigos, saquen ustedes sus conclusiones. Este video termina aquí, pero no sin antes decirle, las imágenes que han estado viendo sobre Cristóbal Colón son imaginarias, nunca se supo realmente su verdadero rostro. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y difúndelo. Y ya saben, vienen más videos exclusivos. Estamos en contacto. Muchas gracias.